Muy buenas a todos y a todas. Episodio número 4 del podcast Experiencias EduFit del siglo XXI. Hoy tenemos un invitado que se llama Gustavo, una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de la educación física. De hecho, lleva más tiempo que yo y yo juntos, o sea que tiene un recorrido bastante largo. Y hoy vamos a tratar el tema de los deportes alternativos. Él ha sido un creador de varios deportes alternativos conocidos aquí en España. Y bueno, y como siempre aquí tenemos a un colaborador, Josu, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, a ver, con muchas ganas de hablar del tema de los deportes alternativos, sobre todo con Gustavo, que es un referente con 2 deportes. Y yo empiezo desde cero, prácticamente, porque nunca he realizado un deporte alternativo con mis alumnos, así que estoy con muchas ganas de escucharlo, la verdad. Muy bien. Gustavo, si nos puedes explicar un poquito de dónde vienes, cuántos años llevas, que yo ya sé que ya llevas muchos, y un poquito tus ambiciones y tus objetivos como profesor de educación física, adelante. Pues muy buenas. Lo primero, y antes de empezar, daos las gracias a los dos por el trabajo que estáis haciendo y abrir este espacio de charla, ¿no? Y de difusión y de enriquecimiento de la educación física. Creo que la labor que comenzáis, que ya tenéis asentada, es una labor fundamental. Y bueno, pues yo soy uno más como vosotros, que suma en el mundo de la educación física, que intenta aportar sus ideas, su forma de ver la educación física, su visión, y que tiene como una idea principal ayudar al alumnado, sobre todo ayudar al alumnado, porque el alumnado es el centro de la educación y va a ser, como yo digo, el futuro que vamos a tener. Uno de los ejes de mi labor docente, aparte del alumnado, es generar ideas, recursos, fórmulas, situaciones, deportes que nos puedan servir a todos. Es decir, en cierta manera, trabajar ese valor de cohesión, de ayuda, de compartir, que debemos tener en nuestro centro y que hacemos más extensible cuando nos reflejamos en las redes, ¿no? Cuando utilizamos las redes, y que puede llegar a más sitios y a su vez puede, como digo muchas veces, desatascar las situaciones que sean un poco dudosas o como bien dice Josu, sean de comienzo, ¿no? Que tenemos esa incertidumbre que muchas veces nos priva de esa libertad, ¿no? Parece que nos están sujetando, no hago esto por sí, no hago lo otro por... A ver quién me puede decir cómo encamino mi idea. Y de eso se trata, ¿no? De ayudar, de colaborar y de, como siempre digo, de hacer un claustro virtual en redes, ¿no? Que todos nos enriquezcamos, yo también, por supuesto. Por supuesto. Como siempre hago, Gustavo, voy a dejar tus redes sociales en la descripción del vídeo para que la gente pues pueda consultarlas y bueno, pues ver qué es lo que tú vas publicando. Bueno, yo ya, sobre todo cuando tú entras a tu perfil, Gustavo, yo ya me di cuenta que tú eres bastante, digamos así, un poco fanático de los deportes alternativos, ¿no? De hecho, has creado dos, que bueno, vamos a hablar también de ellos durante este vídeo, pero vamos a hablar un poquito, así de manera global, sobre qué importancia tienen los deportes alternativos dentro de nuestra programación. Josu ya ha dicho que, bueno, pues él no ha llevado a cabo ningún deporte alternativo, pero hay mucha gente también que todavía, yo sé que de momento y poco a poco más se van uniendo a esto de los deportes alternativos, y los deportes convencionales pues juegan a lo mejor un papel más secundario dentro de, de nuestras programaciones. Pero bueno, Gustavo, ¿qué importancia le das tú a los deportes alternativos? Claro, esto, por ejemplo, espero que interrumpa, pero, por ejemplo, yo que nunca he hecho un deporte alternativo, te pregunto a ti, Gustavo, ¿por qué tengo que hacer un deporte alternativo? Bueno, son dos muy buenas preguntas. Primero, la importancia del deporte alternativo. Mirad, si nos basamos en una definición, hace Víctor Arufe en su blog una definición muy buena, ¿no? Que son como modificaciones, deportes adaptados, ¿no? Que tienen cierto toque de reglas que ya conocemos en los deportes convencionales, y que podemos transferir a nuevos deportes o nuevas situaciones en que la actividad motriz requiere de otras
respuestas por parte del alumnado, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo hacer o por qué debería hacer un deporte alternativo? Pues sobre todo porque con los deportes alternativos hay una regla fundamental que es una alternativa más a lo que ya conocemos. Su propio nombre lo indica, ¿no? Luego, que tiene unas características en los que se trabajan unos valores que nosotros podemos definir, ¿no? Valores de ayuda, de ánimo, de colaboración. Trabajamos la coeducación, la inclusión. Trabajamos ciertas habilidades motrices que muchas veces las podemos nosotros con ese deporte definir muy claramente. Y me refiero que cuando utilizamos deportes convencionales que todos conocemos, si nos damos cuenta, están perfectamente establecidos y no hay, digamos, un abanico de posibilidades que nosotros podamos adaptar. Cuando trabajamos los deportes alternativos, y ahora si vemos cómo puedo trabajarlos yo, me doy cuenta de que yo puedo utilizar juegos de aproximación, de acercamiento, en el que yo utilizo una habilidad motriz o un gesto técnico, que me van a servir para ese deporte alternativo, pero que a lo mejor de primeras yo no le veo una relación directa. Es decir, un saque de banda en fútbol, por poner un ejemplo, es un saque de banda en fútbol. Yo lo puedo hacer de muchas maneras, pero es el saque de banda. Pero si yo estoy haciendo un lanzamiento de un churro de piscina, digo, ¿esto para qué me va a valer un lanzamiento de un churro de piscina? Pues a lo mejor me vale para un gesto, para una acción que hay en el deporte, uno de los deportes alternativos que he creado, que es el chujú, y me sirve para transferir, hacer una transferencia positiva hacia ese deporte alternativo. Entonces, el deporte alternativo nos da opciones de enriquecimiento en nuestra labor diaria, en lo que hacemos diariamente. Y además, tenemos un factor positivo a nuestro lado, que es que el alumnado rompe con lo convencional, está descubriendo cosas nuevas. Y nosotros, y tenemos muchos deportes alternativos, muchísimos en España, bueno, hay un listado de que en estos últimos 2-3 años en España se han creado 20 y tantos deportes alternativos. O sea, y cada vez más, o sea, cada quiero vez decir más. que cada vez más. Efectivamente. Entonces, luego hay que ser muy selectivo. Ahora veremos, claro, porque tienes tantos y a ver cuál eliges, cuál te vale, cuál te gusta. Pero es muy interesante trabajarlos y nos da mucha facilidad en la motivación del alumnado, ¿no? Porque conocen otros materiales, otras formas de jugar. No es el terreno de juego que se utiliza puede ser un terreno de poliactividad, polideportivo, poliactividad, el mismo terreno para diferentes deportes. Hay un bastante enriquecimiento. Entonces yo te animo a que pruebes, porque cuando pruebas, eso sí es verdad que cuando pruebas y cuando ves la respuesta del alumnado dices, oye, pues esto que estoy haciendo está bastante bien. Sí, Claro, sí, es que sí. el tema este, yo, por ejemplo, hace un año estuve a punto pues de probar un juego alternativo. Lo que me vi con un grupo un poco, digamos, cohesionado y no me vi con valor, de hacer un deporte alternativo, la verdad. Pero sí que es una cosa que tengo pendiente. Pero también otro de los miedos es, ostras, primero tengo que aprender yo ese deporte alternativo, tengo que empaparme y tengo que conocerlo perfectamente para poder enseñarlo. Y claro, ya estamos ahí. ¿Cuál deporte elijo? Es que hay tantos ahora, ¿cuál es el correcto? Y os hago así un tráiler rápido, ¿no? Por ejemplo, el curso pasado, voy a hablar de memoria medio apuntado que lo tengo, hice el Keball, que es el que yo elaboré, el que yo he creado, el Big Ball de Teremiña, el skatebottle de Carlos y el Chuckball, el que se hace con reboteadores, con redes de rebotar. No sé si lo conocéis. Bueno, otro más. Este último yo no. Vale, bueno, es otro más, ¿no? Este año, en este curso en el que estamos ahora y todavía no ha acabado, mira, llevo el Keball y el Chuhub, pongo primero los míos, así no me equivoco, los dos. El Twincon, el de Pau, ese Sí. si lo conocéis. El Ringol de Manuel, bueno, eso es
Josu, ese yo creo que tenías que empezar con ese, porque es una gozada. Es muy bueno. Fíjate, Me lo apunto. apúntatelo, El de Ringo. apúntatelo. Ese es muy bueno. La rosquilla, ya las, Así lo he visto. he hecho, sí, la rosquilla ha hecho adaptaciones porque una de las cosas que tienen los deportes alternativos es que tú lo tienes, lo debes adaptar a tu entorno, a tu alumnado, como tú has dicho. Yo tenía un grupo, lo tienes que adaptar. No tengas miedo de cambiar algo, porque las normas del deporte alternativo, como yo digo, tienen que estar abiertas, tienen que ser variables. Yo te puedo Gustavo, proponer muchas cosas, dime. perdona, porque mira, sí que te has avanzado un poquito, que eso sería un poquito de lo que quería Ah, hablar yo, ¿no? Del tema de los sí, sí, sí. deportes alternativos que nosotros usamos dentro de nuestra Ah, programación. bien. Permíteme Ah, también añadir una cosita cuéntame. más, dos cositas, ¿vale? Mira, primero de todo, Josu, decías tú eso de lo de clases, ¿no? Que no están tan cohesionadas. Yo también tenía ese miedo. Ya te digo yo, cuando pruebes un deporte alternativo que a ti te guste, sepas bueno, que eso, que lo conozcas y estés confiado, ya te digo yo que funcionará 100%. Porque yo tengo una clase, eso que a nivel de cohesión grupal a mí me ha costado horrores, que no se peleen, que bueno, que millones de estrategias que he utilizado. Y ahora con ellos estoy haciendo el Big Ball, ¿vale? Que es un deporte de contacto, es un deporte de cancha compartida, no es de cancha dividida. Y está funcionando mejor que en otros grupos que están cohesionados. Por eso te digo que de verdad que el potencial de los deportes alternativos es bestial. Y una cosa más también, Gustavo, que quería añadir, sobre todo de esas cosas positivas que tienen los deportes alternativos, y que yo también lo he trabajado mucho en mi canal, es que todo el alumnado, o la gran mayoría, parte de un punto de partida similar. Es decir, si tú, por ejemplo, haces una enseñanza deportiva, puede ser, o quieres llevar a cabo una situación de aprendizaje del fútbol, ¿qué va a pasar? Que hay alumnado que entrena fútbol. Entonces, obviamente, va a ser mucho más competente y va a tener un nivel superior que otro alumnado que no. En cambio, en estos deportes alternativos, obviamente siempre va a haber alumnos y alumnas más competentes a nivel motriz que otros, pero parten de un punto de partida similar. Entonces, evolucionan, digamos, un poquito más en consonancia. Entonces, también creo que es un punto súper interesante a la hora de tenerlo en cuenta. Además, mira, yo en los dos deportes que tengo, en el kébol y en el chujut, mi mujer dice que le gusta más el chujut. Digo, ¿yo qué te voy a decir? El hijo o la hija, ¿no? Lo que pasa es que el chujut tiene una variable muy buena, refiriéndome a lo que decías, y es que tiene diferentes roles. ¿Qué pasa? Pues que uno, por ejemplo, y hablo del chujut, hay un rol que se llama el cambiaconos, que puede ser uno que corra muy rápido, o un niño o una niña, porque eso sí, son coeducativos. Tenemos que hacer, yo hago los equipos mixtos y tienen que saber lo que hay y lo tienen que aceptar, ¿no? Entonces, puede ser, lo que hablaba de los roles es que puede ser uno que sea muy rápido y luego puede ser en otro rol, que es el rol de escudo, que tiene dos churros. Ese no hace falta que sea tan rápido para hacer el cambio de conos, pero digámoslo así, es como el defensor. Y resulta que cuando estoy jugando con ellos, hay alumnos que se colocan también defensivamente que son capaces de eliminar a los demás. Es decir, no son rápidos de velocidad, pero son inteligentes, vamos a decirlo así, en la táctica colectiva. Por lo tanto, es un factor que da valor a la diversidad del grupo. No está cohesionado, pero a través de estos deportes yo busco las fórmulas con diferentes roles. El kébol es de otra manera, el kébol se trabaja de otra manera, pero en el chujut sí se puede lograr, vamos a decir, esa cohesión o ese trabajo por equipos. Muy bien. Ahora ya vamos a tratar eso que estabas hablando antes, cuáles son los deportes alternativos que nosotros hemos utilizado o que hemos llevado a cabo en nuestra programación. Y luego también me gustaría que pues, hablásemos sobre los deportes alternativos que más nos gustan o que más éxito han tenido. Josu, tú si quieres, aunque no haya llevado a cabo ningún deporte alternativo, sí que los conocerás unos cuantos. Entonces también podría ser interesante que tú dijeras cuáles son los que tú tienes pensado en un futuro llevar a cabo y por qué.
Bueno, yo personalmente, uno que yo quería llevar a cabo, pero vi muy complicado, era el de Carlos Chamorro, el Skate Bottle. Pero claro, ahí ya, cuando ya me leí, porque como tengo sus dos libros, soy un poco friki de Carlos, ¿no? Sí. Y entonces, cuando leí su deporte, digo, ostras, vale, primero tengo que hacer yo el material, pero ¿esto cómo lo gestiono? ¿Se hace en la hora en la hora de plástica? ¿Quito yo Perdona, horas? ¿qué edad tienes de alumnado? Bueno, en este caso lo quería hacer de 5 medio, o sea, 8 o 9 años. Claro, es que cuando has dicho eso, y te interrumpo un Sí, sí, tanto. milisegundo, yo cuando empecé a trabajarlo con ellos, por supuesto, participaban ellos en casa y las familias. O sea, es que has dicho, yo tengo que crear el material. Bueno, No, no, mm, claro, es que tienes ahí que crear está. todas las botellas y todos los sticks. Tú, bueno, acabas el curso y estás todavía haciendo. Entonces, no, además Antonio Méndez Sí, eh, cuando charlamos y demás, es muy partidario, y yo estoy en su línea, de la participación del alumnado en la creación de material. O sea, él, y es otro deporte alternativo, el Pala 2. Sí, Yo este año he trabajado el Pala 2. Oye, yo os explico, os pongo un vídeo, os referencio el material, os lo enseño, tal, pero allá viene vuestra parte. Y además ellos se lo pasan pipa. Y las familias colaboran mucho, ¿eh? Parece que claro, estamos ahí. El otro día lo decía yo en un tuit y demás, que hay que hacer puentes, que hay que hacer conexiones para que la familia nos ayude, ¿no? Porque si no es prácticamente imposible de crearte tú 20, 25 stick y 50 pares de no, claro, botellas. claro, porque entonces, digamos que el material autoconstruido lo harían ellos en su casa con las familias, ¿no? O a lo mejor había otra opción de quitar, porque Carlos, yo tampoco consigo, o no consigo, o sí, no lo sé, por eso os pregunto, de invertir una hora de educación física cuando tienen una hora solo los alumnos a la semana. No me gustaría invertir esa hora de quinto en hacer pues un material. Me gustaría que corriesen y que hiciesen compromiso motor, porque están toda la semana esperando a la clase de educación sí, física. eso es. Y A ver, entonces, yo, claro, yo creo, mira, y ahora dicen, yo creo que tienes tres posibilidades. La primera es en educación física, que yo no la recomiendo porque, quiero decir, si ya hay pocas horas de educación física, si la utilizamos a la creación del material, bueno, pues yo no sería partidario, aunque se puede hacer. La segunda, si tú tienes la suerte de también, a lo mejor que muchas veces dentro de o sea, el maestro de educación física da también plástica, o te lleva muy bien con el tutor o con el profesor de plástica, puedes hablar con él para que se utilice en esta área el rollo este de, pues, de crear los materiales. Y la tercera opción, y yo creo que es la más recomendable y la que Gustavo también es partidario, es que lo construyan en casa con la participación de las familias. Ahora sí que es vale. verdad que puede ser que vengan alumnos que no lo, que bueno, pues son alumnos muy desestructurados, que no lo tengan, ahí es donde tú te puedes hacer un par de material, pero ya no tienes que hacer 27 de cada clase, a lo mejor te haces 3 o 4, Vale. y para ese material, para esos alumnos que se les olvida o que no tienen esos recursos, aunque también es verdad que se vincula mucho el tema del material reciclado y para reutilizarlo, entonces, eso sí, sí que creo que sería una buena estrategia, ¿no? O, Y Gustavo. además, sí, perdón, o creo que también sería a lo mejor idóneo de que cada alumno o alumna que pueda haga dos, ¿no? Para la gente que no ha traído y por si se rompe algún material, tener ya algunos de repuesto. efectivamente, es que esa es la participación en el método de material autoconstruido que Antonio Méndez es el crack, ¿no? Por decirlo así, es el número uno. Lo que se provoca en la participación del alumnado, no solo en la creación propia, sino en la ayuda, en la colaboración, en el yo estoy contigo, oye, tú no puedes, yo te dejo el mío o te preparo dos, como tú has dicho. Y luego hay los truquillos del profe, ¿no? Los truquillos del profe son construyo 3 o 4, pero además resulta que yo voy dejando en mi almacén de educación física otros 2 o 3 del año pasado, otros 3 o 4. Quiero decir, siempre tenemos que tener ciertos rincones, ¿no? Como yo digo, en nuestras salas, donde guardo para aquellos alumnos que no lo han hecho, que como bien decimos, no lo vamos a encontrar, o sea, esa es la realidad, no lo van a traer porque no he podido, mis padres están de viaje o cualquier otra circunstancia. Yo, por ejemplo, yo tengo los restos, como yo digo siempre,
siempre tengo un apartadito de cartón, ¿no? Porque como hago muchas cosas, entonces, es que yo no encuentro cartón, no te preocupes, tómalo. Entonces ya, pues le vas facilitando, ¿no? Pero son truquillos que van saliendo, no hay problema. Bueno, claro, tú con 20 años de carrera tienes truquitos ya, vamos, por debajo de las piedras. Bueno, pero se siguen aprendiendo, ¿eh? Y sobre todo, hay que contar que los chicos y las chicas son muy bondadosos. Y como bien hemos dicho, porque hemos referenciado a todos, ellos se ayudan entre ellos. No hay que tener problema en decírselo. Ellos oye, pues yo te lo preparo, no te preocupes, que yo te hago el dibujo de la pala o tal, lo que sea, ¿no? Y se lo suelen hacer. Gustavo, y ahora, de todo, bueno, de todos los años que llevas de carrera, para ti, ¿cuáles son los deportes alternativos claves dentro de tu programación? Mira, yo paso una cosa muy curiosa desde que empecé hasta ahora. Lógicamente, cambiamos. O sea, no podemos decir que desde cuando empecé hay una evolución, hay un aprendizaje. Yo, como digo, sigo aprendiendo, pero de cualquiera. O sea, los alumnos cada día me están enseñando. No solo compañeros y compañeras que tenemos charlas o reuniones o hacemos congresos o que estamos aquí, ¿no? Sino que los propios alumnos te van enseñando. Entonces, de unos años a esta parte yo he ido introduciendo cada vez más deportes alternativos y puedo casi decir, o es lo que quiero, que en mi tercer trimestre va a ser exclusivo de deportes alternativos, sobre todo en el segundo o tercer ciclo, ¿vale? En el primero hago adaptaciones, hago jueguecitos, hago tal, pero en el segundo o tercer ciclo en el tercer ciclo prácticamente ya lo tengo planificado y lo tengo programado, en el segundo casi también. Entonces, ¿cuáles son los mejores? Bueno, lógicamente, y eso tiene que ser así, los míos no fallan porque además los míos me lo piden desde que comienza el curso, o sea, el Kebol y el Chuguk cuando lo saqué, además que fue este año, lo piden continuamente. Pero ¿cuál podría ser, por ejemplo, el Twinkle, el Ringol, que lo he dicho, la rosquilla y el palados? Y este año he hecho una adaptación con churros de piscina, con el core del Duni, bueno, y es una gozada. El Duni es una gozada. ¿Qué pasa? Pues que tanto como con la rosquilla como con el core se hace con gomas de regar, goma de riego, y es un elemento duro para los niños. Para secundaria lo aguantan, pero para primaria es duro. Entonces, esta adaptación con los churros de piscina, bueno, es una voz, pero tremendo. Además, tengo un invento de material que es el chuaro. No sé si lo habéis oído. El chuaro Lo he visto. surgió pues de como todo surge, ¿no? Los aros que se nos rompen, ¿no? Los aros rotos, pues que estamos o pegándolos o ya decimos, mira, ya no sirve esto más, ya no sé qué hacer con él. Pues resulta que empecé a probar y lo introduje dentro de un churro de piscina. Oye, me di cuenta, digo, oye, es que esto tiene una consistencia para hacer deporte. Lo pegué, lo ajusté bien y además una niña me digo, bueno, a ver cómo llamamos a esto. Chuaro, oye, bueno, es una gozada. En la rosquilla, claro, tú lo tiras y no te duele. En el core, tú lo tiras y no te duele. O sea, el churro protege. Entonces, a ver, para que nos quede claro, o sea, es un aro que se rompe, entonces se parte por la mitad, quiere decir, está como suelto, y tú lo que haces es meterle un churro ahí y luego lo pegas. Juntarlo y pegarlo. Ah. Y bueno, lanzamiento, nosotros jugamos al pillar. Claro, tú puedes ya lanzar el churro para pillar a alguien que no le hace el daño que, claro, si le tiras un churro normal. Claro, sí. O el juego de la rosquilla, ¿no? Hoy estamos, o el juego de los 10 pases. Quiero decir, hay mucha alternativa, ¿no? Y es un invento y surge. Entonces, por eso digo que el core, el palados, el Duni, el año que viene me meto porque, claro, aquí es el problema. Hay tantos y tan buenos, es que hay muchos y muy buenos. Pero claro, Gustavo, perdón que te interrumpa. Entonces, digamos, cuando haces tu programación, ¿no? Supongo que si entran cosas en la programación, habrán cosas que salgan, ¿no? ¿O no? O sea, Sí. A ver, yo tengo, como siempre he dicho, una programación abierta. ¿Por qué? Hay dos circunstancias que me mueven. Una es que yo no tengo un pabellón,
O sea, yo tengo una sala reducida, ¿no? Que yo no podría jugar ahí a un deporte al ringol, no podría, ¿no? Es una sala además de un proyecto que hice de 50 metros cuadrados, con una columna, tal, entonces no puedo. Entonces las inclemencias meteorológicas me dan cambios. Entonces mi programación yo la tengo abierta. ¿Qué significa tenerla abierta? Pues que tengo variables. Es decir, una fija y unas variables. Y las variables meto todo esto. De acuerdo. ¿Saco cosas? Pues cada vez saco menos cosas porque cada vez está más programada. Quiero decir, no es que entre una y salga otra, sino que ya por ejemplo, el tercer ciclo, como te decía, el tercer trimestre, el tercer ciclo es deportes alternativos. Ahí no voy a mover nada. Lo que voy a hacer es que cada año varío. Eso sí. Vale. El archiquirol, pues quiero meterlo el año que viene. Este año no lo he podido trabajar, no Ya, no te tengo da, no te da. Sí. así, ¿no? O el no. Pero, Gustavo, ¿no tienes a lo mejor un deporte alternativo que repitas? No te voy a decir todos los años, pero un deporte alternativo que digas, mira, este triunfa y lo tengo que llevar a cabo, vamos, por lo menos una vez al año. Ringol. El ringol. El Ringol triunfa. Josu, el Ringol Mira, triunfa. una de las cosas que porque yo ya estoy pensando de cara a eso, al curso que viene y tal, y me he hecho como una especie de, como un cuadro, y mi intención, a ver si me decís vosotros si voy bien encaminado o voy mal encaminado, es que cada año del último trimestre, como dices tú, se trabaje un deporte alternativo. Así que, o sea, cada curso, primero un deporte, segundo otro, tercero otro, y que entonces el alumnado que empiece en primero, cuando llegue a sexto, haya conocido 6 deportes alternativos diferentes. O otra opción que había pensado es por ciclos. Cada ciclo, un deporte, o sea, digamos, el primer año, el primero sería más de iniciación y el segundo un poquito más, no sé, más competitivo, por decir algo, y que cada ciclo hagan como un deporte alternativo. No sé, es ideas que Sí, tengo, no sé cuál sería mejor. pero fíjate que aquí ganas tiempo. Hay una cosa que es el factor tiempo que tú ganas. Es decir, tú ya estás introduciendo en el primer ciclo, como dices, o en el segundo, un deporte adaptado, pero los chicos ya lo conocen. Entonces, todas esas sesiones de preparación que tú tendrías que hacer en un futuro ya las tienes ganadas. ¿Qué te permite eso? Pues que puedas ampliar el bagaje, el abanico de deportes, porque vienes trabajándolo desde antes y ya el alumnado lo conoce. Entonces, aunque cuando tú empieces puedes decir, es que yo en quinto, en sexto voy a trabajar uno, porque no me da tiempo a más, porque no lo conocen. Pero cuando los de primero lleguen a sexto, fíjate la cantidad de deportes que tienen. Por lo tanto, tu programación de sexto ya no tendrá un deporte alternativo. Ya tendrá 5 a lo mejor, porque has ganado mucho tiempo en los años previos. ¿Vale? Entonces ese factor te va ayudando, ya no tienes que explicar normas a lo mejor, ya lo que vas haciendo son adaptaciones. Ahora se está sacando mucho, os hago una medio primicia, yo voy a sacar unas tarjetas de ampliación del Juhu, se está sacando, el Twin contiene, ¿no? Quiero decir, siempre se va como, bueno, creo que la semana pasada ha habido un congreso de deportes alternativos en la playa, no sé si lo habéis visto, ha estado la rojilla, ha estado el botebol, se me olvida, bueno, es que son tantos y tan buenos que es que son magníficos, es que claro, es que hay dos libros de deportes alternativos, no sé si lo conocéis, y elige, y saldrá el tercero del curso que viene, porque es que hay muchos y muy Pues no me buenos. dan, ¿eh? Que Ya, no me dan, por los Tienes números, no me dan ya. Tienes que elegir, es que hay muchos. lo malo, ¿no? Tienes que Y elegir, además, ¿no? una de las cosas buenas es que muchos deportes alternativos que llevamos a cabo son nacidos aquí. Quiero decir, no son de fuera. Yo, por ejemplo, Gustavo, lo conocerás, no sé si lo ha llevado a cabo. Sí que es verdad que tiene una casuística muy específica y es que necesita un material que es bastante caro. A mí me gusta mucho el kimball. El kimball es un deporte que yo lo aprendí en el máster que hice aquí en Barcelona y bueno, me enamoré y lo llevo aplicando los 2 años y medio que llevo dando clase, lo he aplicado y me funciona súper bien. Lo único malo es eso, que la pelota tiene un precio considerable, no te voy a decir súper caro, pero bueno, si tienes presupuesto dentro de la educación física se puede llevar a cabo y es un deporte alternativo que a mí siempre me ha funcionado súper bien, que los niños no conocen
O sea, ni de coña lo conocen y ya el hecho de que sea una pelota tan grande, eso ya les motiva. O sea, Eso esa mola. motivación ya los tienes Sí, ganando. sí. Que a mí me mola también, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. No, es que lo que hay que hacer es disfrutar. O sea, cuando tú, yo llevo eso, voy a hacer 23 años ya, 23, voy para, ya se me olvida, 23, 24, y tienes que disfrutar. O sea, tú imagínate, y él o sea, si todos los años yo hiciese, por poner un ejemplo, y tú lo has dicho, ¿no? El skateboard, todos los años, oye, al final los chicos ya también lo iban, y yo iba a tener yo un hartazgo que ya no iba a ser. Por eso el enriquecimiento de tener esa variedad y de cada día que sea distinto, ¿no? Y de fomentar, ¿no? Y los alumnos se motivan. Bueno, dice la pelota grande. Cuando ven la pelota grande alucinan, pues dirán, ¿esto qué es? Esto es una maravilla, ¿no? Muy bien. tengo una pregunta, Rafa, ¿puedo? Sí, sí, claro. Rápidamente. Adelante. Más que nada, para que sea esto más práctico aún, estas experiencias, estas charlas, para la gente que no se haya iniciado con los deportes alternativos, como en mi caso, y con mucha gente que nos estará viendo y escuchando, ¿qué 3 consejos, 4 recursos, 4 tips que le puedes dar a este maestro o a esta maestra para que empiece a hacerlo? O los primeros días, haz esto de esta manera, esto de otra manera. Mira, en vez de eso, me voy un poquito antes, ¿no? Venga. Prepárate, lo has dicho tú, prepárate en tu casa cómo es el deporte. Primero, conoce el deporte como profe, ¿no? Como profe, conoce el deporte, mírate los vídeos, conoce a los creadores, creadoras, ¿no? Un poco cómo desarrolla a veces estas imágenes, el reglamento, porque si tú llegas y vuelcas, vamos a hacer esto, pero resulta que, porque una vez que tú estés, sí puedes adaptar. Pero lo primero es saber. Lo segundo es que los niños se introduzcan en ese deporte, o sea, mostrar el reglamento, el terreno de juego, mostrarles vídeos si tenemos vídeos, el material, como ha dicho, ¿no? La pelota gigante, mirar, esta pelota es la que vamos a jugar o vamos a crear estas palas de paleados. Y luego hay una cosa que siempre yo, bueno, hablamos casi siempre que nos juntamos los frikis, ¿no? De los deportes alternativos, que es que están abiertos. Un deporte alternativo está vivo y por lo tanto tú lo tienes que adaptar a tu entorno y a lo que tengas. Hablamos de presupuesto, muchas veces no hay presupuesto. Entonces, que no te preocupen tanto las reglas, que no te preocupen tanto el material. Si no tienes el aro del Ringgold, fabrícate un aro, sujétalo de esta manera. Si tus churros están viejitos, pues utilízalos. Un poco tomarlo con calma para introducirlo, ¿no? Y luego seguir las indicaciones de los creadores. Esto es como los chefs, ¿no? Que dan la receta y te dicen, mira, esta sesión esta sesión esta. Tú adáptalo, pero tampoco te vuelvas loco de querer hacerlo diferente, porque a lo mejor lo que haces es crear un deporte nuevo tú y estaría bien, ¿no? Estaría bien. No sé si son ideas así muy, muy genéricas, muy básicas. Muchas gracias, Gustavo. Nada. Muy bien, Gustavo. Pues a ver, yo creo que hemos dado muchas pinceladas, un poco de ejemplos prácticos de qué es lo que hacemos nosotros en nuestras clases de educación física. Entonces, Gustavo, ya para ir acabando, si quieres responder a la pregunta del anterior invitado, que fue Eric, ¿vale? Josu, te doy la Vale, palabra para que se la hagas. venga, pues Eric A te ver. pregunta, ¿vale? Te pregunta, ¿qué Uh-huh. recurso crees que sería imprescindible para que nuestras prácticas fueran más inclusivas? Es de Eric. Yo no quiero saber nada, ¿no? Yo no ahora. Bueno, está muy bien. No, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta porque además es lo que se está oyendo ahora, ¿no? Y los deportes alternativos hablan de inclusión, hablan de valores, hablan de fomentar la coeducación. Yo cuando hablamos de inclusión siempre hago una parada y digo, ¿entendemos lo que es la inclusión? O sea, ¿qué queremos hacer incluir? Incluir es, venga chicos, todos podéis y todas podéis jugar. Ya, pero es que hay mucha variedad. Mira, la inclusión siempre referencio que en los derechos del niño está el derecho, que luego está en la Constitución, el derecho a la educación de niños y niñas. No te dice
no te hace exclusiones de ningún tipo, ¿no? Está el derecho a la educación. Por lo tanto, hay que entender que existe una equidad en la educación, una igualdad en la educación, lo que promueve una inclusión, pero no solo de la administración, que es muchas veces que, no, es que como no me lo dan, como no viene puesto, o el centro, yo es que no, es que en mi cole no me dejan hacer, ¿no? Tiene que ser una inclusión real. ¿Qué pasa? Pues que yo puedo, como profesor, tener estrategias en metodología, puedo adaptar elementos del currículo en la medida de lo posible para que sea una inclusión real y sobre todo cambiar la mentalidad, porque tú tienes que ver la variabilidad, la diversidad de tu clase, de las clases, ¿no? Y ver la individualidad del alumnado y ver lo que necesita cada uno, interaccionar con él. Y te doy ya pautas más concretas. Tienes que interaccionar, no es te suelto el juego o la actividad, conocer cómo viene emocionalmente, conocer sus realidades, oye, y que las conozcan los demás. Yo, si tengo en mi clase un niño que es hiperactivo o TDAH o es autista, oye, hablar con el entorno, con la clase y decirle, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Yo tengo un proyecto de hace tiempo, del 2006, que se llama Todos Somos Paralímpicos, que es una gozada, porque se trabaja el tema de la discapacidad, de la diferente discapacidad, en el entorno clase cuando no hay ninguna persona con discapacidad diferente. Entonces, se meten en situación, ¿no? El lenguaje que utilizamos, eso hace inclusión, ¿no? De todos, todas, no apartamos a nadie, ¿no? Nos tenemos que enriquecer, tenemos que jugar. Es que somos de educación física y con la inclusión podemos jugar. Y es que se nos olvida y lo hacemos muchas veces. Vamos a celebrar el 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. Chicos, poneos unos antifaces, ¿no? Entonces, estamos haciendo un juego de inclusión sin darnos casi cuenta, porque llegamos y estamos en la realidad que nos venga. Imaginaos un niño invidente al colegio, pues ya estamos trabajándola, ¿no? O una cosa que me gusta a mí mucho y es que cada alumno muestre su talento. En qué es bueno, porque todos somos buenos en algo. Pero claro, si hay por ahí un meme, bueno, que dice que un pez, si evaluamos un pez como sube un árbol, pues va a suspender, ¿no? El mono va a sacar un 10, ¿no? Pero el pez va a suspender. Pues esto pasa lo mismo. Tenemos que dejar que cada uno demuestre su talento, su forma, ¿no? Y eso será, lograremos así una inclusión lo más real posible, ¿no? Difícil, es muy difícil porque el ritmo, las circunstancias nos llevan, pero tenemos que intentarlo por lo menos, ¿no? Exacto, muy bien, Gustavo. Y ahora te toca a ti hacerle la pregunta, que no sabes quién es. Hazle la pregunta. Anónimo. Bueno, pues un poco en relación a todo esto, y yo últimamente estoy poniendo muchas tweets, muchos mensajes, referencias sobre el clima de la clase, ¿vale? El ambiente de la clase. El clima, el ambiente. Porque claro, eso te determina mucho. Como tú has dicho, tú llegas a un planteamiento de un juego, de una actividad, de una sesión, y entras a la clase y te encuentras a 4 llorando, 2 enfadados en un rincón, y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Drama. Claro. Entonces te rompen los esquemas, lo que decíamos de las programaciones abiertas, ¿no? Te rompen los esquemas. Entonces yo sería, bueno, ¿qué estrategias, y sobre todo directas, ¿no? ¿Qué estrategias directas, rápidas, puede utilizar el profe para crear un buen ambiente de clase? Sea como sea. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Algún tic que hagas, un chiste, una broma, un abrazo. ¿Qué herramientas tiene para mejorar el clima de clase? Sobre todo rápida, no que sean unos trabajos muy lentos, vale, algo así, ¿no? Me gusta. A mí también. Me gusta ¿Sí? mucho. La verdad, y yo creo que el clima de aula es imprescindible, si no, no puedes hacer una educación física de calidad. O sea, es totalmente imprescindible. Bueno, Gustavo, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos hablado de los deportes alternativos, de muchas cosas prácticas, bueno, y eres un
un crack, se nota mucho que eres un enamorado de tu profesión y esta es la idea, ¿no? De traer gente como tú a nuestro podcast. Gustavo, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Como he dicho antes, daré publicidad a tus redes sociales para que la gente te conozca más, porque todo lo haces de una manera pues totalmente gratis y quiero decir solamente con el afán de compartir y que la educación física poquito a poquito sea mejor y de más calidad. Y bueno, que muchísimas gracias. Nada, pues gracias a los dos y que sigáis con esta labor que de verdad es muy importante y muy agradable. Muchas gracias. Genial, Gustavo, muchas gracias. Gracias.